Título: El viaje de las sombras. En un reino lejano, donde los días eran soleados y las noches estrelladas, existía un pequeño pueblo llamado Nublia. Este lugar era conocido por sus coloridas casas, sus amables habitantes y un misterioso bosque que lo rodeaba. El bosque, llamado el Bosque de las Sombras, era temido por muchos, ya que se decía que estaba habitado por seres extraños y que aquellos que se adentraban en él podían perderse para siempre. Sin embargo, había quienes creían que el bosque guardaba secretos que podrían cambiar el destino de Nublia. Entre los habitantes del pueblo, había un joven llamado Leo. Desde niño, Leo había sentido una curiosidad insaciable por el bosque. Mientras otros niños contaban historias de terror sobre las sombras que lo habitaban, él soñaba con descubrir la verdad detrás de esos relatos. Su abuela, una anciana sabia del pueblo, le contaba historias sobre los antiguos guardianes del bosque, seres que protegían la naturaleza y mantenían el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Un día, mientras exploraba el borde del bosque, Leo encontró un viejo mapa arrugado. El mapa estaba lleno de símbolos extraños y marcaba un camino que conducía al corazón del bosque. Intrigado, decidió que debía seguir el mapa y descubrir qué secretos escondía. Así que, al amanecer del día siguiente, se preparó para su aventura, llevando consigo una mochila con provisiones, una linterna y su fiel cuaderno de dibujos. Al entrar en el bosque, Leo sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Los árboles eran altos y frondosos, y la luz del sol apenas lograba filtrarse a través de las hojas. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más silencioso, y el aire parecía cargado de misterio. Siguiendo el mapa, se adentró más y más en el bosque, sintiendo que cada paso lo acercaba a algo importante. Después de horas de caminata, Leo llegó a un claro donde encontró una antigua piedra tallada con símbolos que coincidían con los del mapa. En el centro del claro había un pedestal, y sobre él descansaba un objeto brillante, un medallón de oro que emitía una suave luz. Leo se acercó, al tocar el medallón, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. En ese instante, una figura apareció ante él, era un ser etéreo, con una apariencia luminosa y ojos profundos. «Bienvenido, viajero», dijo la figura con una voz suave como el viento. «Soy Lira, guardiana del Bosque de las Sombras. Has demostrado valor al venir hasta aquí. El medallón que has encontrado es la llave para restaurar el equilibrio en nuestro mundo». Leo, sorprendido, apenas podía hablar. «¿Restaurar el equilibrio? ¿Cómo puedo ayudar?». Lira explicó que el bosque había sido perturbado por la avaricia de algunos humanos que habían comenzado a talar árboles y a contaminar las aguas. Esto había provocado que las sombras, antes guardianes del bosque, se volvieran hostiles. «Necesitamos que te conviertas en un puente entre nuestro mundo y el tuyo. Solo así podremos restaurar la armonía». Sin pensarlo dos veces, Leo aceptó la misión. Lira le entregó el medallón y le explicó que, al usarlo, podría comunicarse con las sombras y entender sus necesidades. «Pero debes actuar con sabiduría y compasión. Las sombras no son malas, han sido heridas por el dolor y la tristeza». Con el medallón en su pecho, Leo comenzó su viaje de regreso al pueblo. Sin embargo, su misión no sería fácil. Al llegar a Nublia, se dio cuenta de que la gente estaba más interesada en sus beneficios materiales que en la preservación del bosque. Las historias que había escuchado de niño sobre los guardianes y las sombras parecían haber sido olvidadas. Decidido a hacer algo, Leo organizó una reunión en la plaza del pueblo. Invitó a todos los habitantes a escuchar su historia sobre el medallón y la importancia del bosque. El Bosque de las Sombras no es un lugar de miedo, es un hogar que necesita nuestra protección. Si no actuamos, perderemos no solo su belleza, sino también parte de nosotros mismos. Al principio, la gente lo miró con escepticismo. Algunos se rieron de él, pensando que era solo un niño con sueños de aventuras. Pero Leo no se rindió. Comenzó a compartir sus dibujos del bosque, mostrando la vida que existía en su interior, los animales, las flores y las sombras que danzaban entre los árboles. Con cada historia, la curiosidad de los aldeanos comenzó a despertar. Una noche, mientras la luna brillaba en el cielo, Leo decidió usar el medallón para comunicarse con las sombras. Se adentró nuevamente en el bosque, al llegar al claro, invocó a Lira.
En un instante, las sombras comenzaron a aparecer, danzando alrededor de él. Leo sintió el miedo y la tristeza de las sombras, y comprendió que estaban sufriendo por la destrucción de su hogar. Debemos encontrar una manera de trabajar juntos, dijo Leo a las sombras. Si me ayudan a convencer a los aldeanos de cuidar el bosque, prometo que haré todo lo posible para proteger su hogar. Las sombras, al escuchar su sinceridad, aceptaron la propuesta. Juntos, idearon un plan. Leo regresó al pueblo y compartió su experiencia, contando cómo las sombras habían estado sufriendo y cómo podrían ayudar a restaurar el bosque. Si trabajamos juntos, podemos encontrar un equilibrio. Las sombras pueden guiarnos para cuidar nuestro entorno. Poco a poco, la comunidad comenzó a cambiar. Los aldeanos, inspirados por la pasión de Leo, decidieron organizar jornadas de limpieza en el bosque y plantar nuevos árboles. Las sombras, a su vez, les mostraron los lugares que necesitaban más atención y ayudaron a restaurar la vida en el bosque. Con el tiempo, la relación entre los habitantes de Nublia y las sombras se fortaleció. La gente aprendió a respetar el bosque y a ver las sombras como aliadas en su viaje de preservación. Leo, ahora un joven líder, continuó trabajando con Lyra y las sombras, organizando eventos para educar a los niños sobre la importancia de cuidar la naturaleza. Los años pasaron, y el bosque floreció como nunca antes. Las sombras, ahora en paz, se convirtieron en protectores del bosque, guiando a los habitantes de Nublia en su camino hacia un futuro más sostenible. Leo, con el medallón siempre cerca de su corazón, se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad. Finalmente, un día, mientras caminaba por el bosque, Leo se encontró de nuevo con Lyra. «Has hecho un gran trabajo, joven viajero. Has demostrado que la comprensión y la compasión pueden cambiar el destino de un pueblo», dijo la guardiana con una sonrisa. «Pero no lo hice solo», respondió Leo. «Fue un esfuerzo de todos nosotros. Juntos, hemos encontrado la manera de vivir en armonía con el bosque y sus sombras». Lyra asintió, satisfecha. El verdadero poder reside en la conexión que hemos creado. Recuerda siempre que las sombras no son solo oscuridad, son parte de la luz. Y así como el bosque necesita a sus guardianes, también nosotros necesitamos cuidar de los recuerdos y las lecciones que nos enseñan. Con el tiempo, Nublia se convirtió en un ejemplo para otros pueblos. La historia de Leo y su conexión con las sombras se transmitió de generación en generación, recordando a todos que, a veces, lo que más tememos puede ser la clave para encontrar la paz y la armonía en nuestras vidas. Así, el viaje de las sombras se convirtió en una leyenda, y el bosque floreció, lleno de vida y luz, un testimonio del poder de la empatía, la comprensión y la unión. Ahora vamos con la segunda historia. Título: El último susurro de la ciudad dorada. En un rincón olvidado del mundo, se encontraba una ciudad legendaria conocida como Auroria. Esta ciudad era famosa por su riqueza y esplendor, sus edificios estaban hechos de un oro brillante que reflejaba la luz del sol como si estuvieran cubiertos de joyas. Sin embargo, lo que hacía a Auroria realmente especial eran sus habitantes, artesanos, filósofos y soñadores que vivían en armonía, dedicándose a la creación de maravillas y al intercambio de ideas. A pesar de su belleza, Auroria guardaba un secreto oscuro. En el corazón de la ciudad existía un antiguo templo, conocido como el Templo de los Susurros. Se decía que en su interior reposaba un antiguo artefacto, el Corazón de Auroria, que mantenía la prosperidad de la ciudad. Sin embargo, el artefacto solo podía ser utilizado por aquellos que poseían un corazón puro y desinteresado. Con el tiempo, la avaricia y la ambición comenzaron a infiltrarse en la ciudad, y el corazón de Auroria se volvió inaccesible para todos. Entre los habitantes de Auroria, había una joven llamada Lía. Desde pequeña, Lía había sido fascinada por las historias sobre el corazón de Auroria y el Templo de los Susurros. A pesar de la riqueza que la rodeaba, Lía sentía que algo faltaba en su vida. Era una soñadora, con un talento especial para la pintura y la música, pero su pasión se veía opacada por la codicia de aquellos que la rodeaban. Una mañana, mientras paseaba por el mercado, Lía escuchó a un anciano vendedor contar una historia sobre el corazón de Auroria. El artefacto solo puede ser despertado por el verdadero amor y la generosidad, decía el anciano. Aquellos que buscan poder solo encontrarán su propia ruina.
Estas palabras resonaron en el corazón de Lía, y decidió que debía hacer algo para restaurar la grandeza de su ciudad. Movida por su determinación, Lía comenzó a investigar sobre el Templo de los Susurros. Pasó horas en la biblioteca de la ciudad, leyendo antiguos textos y hablando con los ancianos que recordaban los días de gloria de Auroria. Descubrió que el corazón de Auroria había sido creado por los fundadores de la ciudad, quienes lo habían diseñado como un símbolo de unidad y amor. Sin embargo, con el tiempo, la avaricia había oscurecido su luz. Un día, mientras exploraba un viejo callejón, Lía encontró un mapa desgastado que parecía indicar la ubicación del Templo de los Susurros. Con el mapa en mano, decidió que debía emprender un viaje para encontrar el templo y descubrir cómo podía restaurar el corazón de Auroria. Sin embargo, sabía que no podría hacerlo sola. Necesitaba la ayuda de otros que compartieran su deseo de cambiar la ciudad. Lía reunió a un grupo de amigos: Tarek, un hábil carpintero; Mira, una talentosa tejedora; y Elian, un joven poeta. Juntos, compartieron su visión de una Auroria renovada, donde la generosidad y la creatividad prevalecieran sobre la avaricia. Decididos a encontrar el templo, se prepararon para el viaje, llevando consigo herramientas, provisiones y la esperanza de que su esfuerzo podría hacer una diferencia. El grupo partió al amanecer, siguiendo el mapa que los guiaba a través de bosques densos y montañas empinadas. Durante el viaje, enfrentaron diversos desafíos: tormentas repentinas, ríos caudalosos y caminos traicioneros. Sin embargo, cada obstáculo solo fortalecía su determinación. Lía, con su espíritu optimista, mantenía al grupo unido, recordándoles la importancia de su misión. Después de varios días de viaje, finalmente llegaron a la entrada del Templo de los Susurros. Era un lugar impresionante, rodeado de árboles antiguos y cubierto de enredaderas. La puerta del templo estaba adornada con intrincados grabados que contaban la historia de Auroria y su corazón. Lía sintió una conexión instantánea con el lugar y, con un profundo suspiro, empujó la puerta. Dentro del templo, el aire era fresco y lleno de un suave resplandor dorado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos que parecían cobrar vida con la luz. En el centro de la sala principal, Lía vio el corazón de Auroria, un cristal brillante que pulsaba con una energía cálida. Sin embargo, el cristal estaba cubierto por una capa de polvo y telarañas, como si hubiera estado dormido durante siglos. Lía se acercó al corazón y, al tocarlo, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Sin embargo, el cristal no reaccionó. Desesperada, miró a sus amigos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos despertarlo? Elian, el poeta, recordó las palabras del anciano vendedor: el artefacto solo puede ser despertado por el verdadero amor y la generosidad. Se le ocurrió una idea. Debemos demostrar nuestra pureza de corazón. Cada uno de nosotros debe ofrecer algo que represente su amor por Auroria. Lía, Tarek y Mira asintieron. Cada uno se apartó un momento para reflexionar sobre lo que podían ofrecer. Lía decidió pintar un mural en la pared del templo que representara la historia de Auroria, desde sus días de gloria hasta el presente. Quería que el corazón recordara la belleza de su ciudad y la esperanza de un futuro mejor. Tarek, el carpintero, decidió tallar un banco de madera en el que los habitantes de Auroria pudieran sentarse y compartir sus historias. Quería que el templo se convirtiera en un lugar de encuentro, donde la comunidad pudiera unirse y recordar la importancia de la generosidad. Mira, la tejedora, decidió crear una manta colorida que simbolizara la diversidad y la unidad de Auroria. Cada hilo que tejía representaba a un habitante de la ciudad, recordando que todos formaban parte de un mismo tejido. Mientras trabajaban, el aire del templo comenzó a vibrar con una suave melodía, como si el corazón de Auroria estuviera escuchando. Lía, al ver que sus amigos se entregaban a la tarea con tanto amor, sintió que su corazón se llenaba de esperanza. Cuando terminaron, se reunieron frente al corazón y colocaron sus ofrendas a su alrededor. Corazón de Auroria, dijo Lía con voz firme, hemos venido a ti con amor y generosidad. Te pedimos que despiertes y nos ayudes a restaurar la grandeza de nuestra ciudad. En ese instante, el corazón de Auroria comenzó a brillar con una luz intensa. El polvo y las telarañas se desvanecieron, revelando su verdadero esplendor.
Una ola de energía recorrió el templo, y las paredes comenzaron a resonar con susurros de gratitud. Las sombras que habían estado atrapadas en el templo comenzaron a danzar, transformándose en luces brillantes que llenaron la sala.